¿Alguna vez te has preguntado por qué las cosas malas le suceden a las personas virtuosas? Hoy, en este viaje fascinante, exploraremos uno de los enigmas más profundos de la humanidad a través de la historia de Job, una historia de fe, desesperación y la eterna búsqueda de equidad. Pero espera, ¿qué si te dijera que esta antigua historia tiene respuestas sorprendentes para nuestras vidas actuales? Prepárate para desafiar todo lo que creías saber sobre la adversidad, la fe y la justicia divina. No te pierdas un solo momento de este revelador viaje. En esta historia sagrada del libro de Job, encontramos a un hombre acaudalado llamado Job, quien vivía en una región conocida como nosotros. Poseía una gran familia y numerosos rebaños. Job era una persona íntegra y justa, siempre comprometido en llevar una vida moral, y mantenía una relación muy disciplinada con Dios. En la tierra de nosotros vivía un hombre cuyo nombre era Job. Este hombre era intocable y honesto, temía a Dios y se alejaba del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yugos de bueyes, 500 asnos y un gran número de sirvientes. Era considerado el más grande entre todos los pueblos del este. Los hijos de Job acostumbraban celebrar banquetes en sus casas en su cumpleaños, e invitaban a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos. Después de un periodo de festividades, Job organizó un ritual de purificación para ellos. Muy temprano en la mañana, ofrecía un sacrificio quemado por cada uno, pensando, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Esta era la costumbre constante de Job, tal como se describe en el primer capítulo, versículos del 1 al 5. Dios destacó las virtudes de Job ante Satanás. Sin embargo, Satanás argumentó que Job era justo solo porque Dios lo favorecía abundantemente. Un día, los ángeles vinieron a presentarse ante el Señor, y Satanás también estaba entre ellos. El Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás respondió al Señor, de recorrer la tierra yendo y viniendo por ella. Entonces el Señor le dijo a Satanás, ¿has notado a mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, un hombre íntegro y correcto que teme a Dios y evita el mal. ¿Acaso Job teme a Dios sin razón? Replicó Satanás. ¿No has puesto una protección alrededor de él, de su casa y de todo lo que posee? Has bendecido todo lo que hace, y sus rebaños y manadas se han extendido por la tierra. Estos diálogos entre Dios y Satanás se narran en el libro de Job, capítulo 1, versículos del 6 al 10. Satanás desafió a Dios, diciendo que si se le permitiera infligir sufrimiento a Job, éste cambiaría y blasfemaría contra Dios. Dios permitió que Satanás atormentara a Job para probar esta audaz afirmación, pero prohibió quitarle la vida a Job. Pero extiende tu mano y ataca todo lo que posee, y seguro que te maldecirá. Muy bien, entonces todo lo que posee está en tu poder, pero no pongas tu mano sobre el mismo hombre. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Estos sucesos se describen en el libro de Job, capítulo 1, versículos 11 y 12. Job recibió 4 mensajes en un solo día, informando que sus ovejas, sirvientes y 10 hijos habían muerto, víctimas de asaltantes, ladrones o catástrofes naturales. Un día, mientras los hijos e hijas de Job estaban celebrando y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, un mensajero llegó a Job y dijo, los bueyes estaban arando y los asnos pastando cerca, cuando los sabeos atacaron y se los llevaron. Mataron a los sirvientes a espada y yo fui el único que escapó para contártelo. Mientras aún hablaba, otro mensajero llegó y dijo, el fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los sirvientes, y yo fui el único que escapó para contártelo. Mientras éste aún hablaba, llegó otro mensajero, los caldeos formaron 3 grupos de ataque y lanzaron un ataque sorpresa a tus camellos, llevándoselos. Mataron a los sirvientes a espada y yo fui el único que logró escapar para informarte. Aún hablando, otro mensajero llegó diciendo, tus hijos e hijas estaban celebrando y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, cuando de repente un fuerte viento vino del desierto y tocando los 4 rincones de la casa. Esta se derrumbó sobre ellos y murieron. Yo soy el único que logró escapar para contártelo. Estos lamentables eventos se describen en el libro de Job,
capítulo 1, versículos 13 a 19. En su duelo, Job rasgó sus vestiduras y se rapó la cabeza, pero, aún así, ensalzó a Dios en sus oraciones. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rapó la cabeza, y postrado en el suelo, rindió culto, diciendo: Desnudo salí del útero de mi madre y desnudo partiré. El Señor dio y el Señor retiró. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó ni atribuyó a Dios ninguna culpa. Esta respuesta de Job está en el libro de Job, capítulo 1, versículos 20 a 22. Satanás aparece en el cielo de nuevo, y Dios le da otra oportunidad para poner a prueba a Job. Esta vez, Job sufre de terribles heridas en la piel. La esposa de Job intenta persuadirlo a maldecir a Dios y renunciar a la vida, pero él resiste e intenta sobrellevar sus penas. Dos tramas se entrelazan hábilmente, una celestial y otra terrenal. Los acontecimientos en la tierra son el resultado de algo que ya ocurrió en el cielo, al igual que hay guerra en la tierra inmediatamente después de un conflicto en el cielo, como en el libro del Apocalipsis. Elifaz, Bildad y Zofar, tres amigos de Job, llegan para consolarlo, sentándose con él en silencio por 7 días en respeto a su duelo. Job habla en el 7º día, iniciando un diálogo en el cual cada uno de los 4 hombres ofrece descripciones poéticas de sus problemas. Job maldice el día de su nacimiento, comparando la vida y la muerte con la luz y la oscuridad. Él desea nunca haber nacido y que su nacimiento hubiera sido oculto por las tinieblas, sintiendo que la vida solo aumenta su tormento. Elifaz responde que Job, quien anteriormente consolaba a otros, ahora admite que nunca fue realmente consciente del sufrimiento de ellos. Elifaz concluye que el dolor de Job debe ser debido a algún pecado que cometió y recomienda que Job busque el favor de Dios. Bildad y Zofar concuerdan en que Job debe haber cometido algún mal para desencadenar la justicia de Dios, y argumentan que debería intentar demostrar un comportamiento más virtuoso. Bildad supone que los hijos de Job trajeron la muerte sobre sí mismos, peor aún, Zofar insinúa que cualquier error que Job haya cometido merecería mucho más dolor del que ha recibido. Job reacciona a cada uno de estos comentarios tan molesto que llama a sus simpatizantes médicos inútiles, que disfrazan su ayuda con mentiras, como se describe en el libro de Job, capítulo 13, versículos del 1 al 4. Mis oídos han escuchado y entendido eso. Lo que ustedes saben, yo también lo sé. No soy inferior a ustedes. Pero yo deseo hablar con el Todopoderoso y discutir mi caso con Dios. Sin embargo, ustedes me difaman con mentiras, son todos médicos inútiles. Job cuestiona por qué Dios juzga a las personas basándose en sus acciones, cuando él podría fácilmente corregir o perdonar esos actos. Job está confundido sobre cómo un ser humano puede satisfacer completamente la justicia de Dios, dado que los caminos de Dios son enigmas y están más allá de la comprensión humana. Además, los humanos no pueden convencer a Dios con sus palabras, Dios no se deja engañar, y Job admite que ni siquiera conoce lo suficiente para defender su caso ante él. Job anhela a alguien que pueda interceder entre él y Dios, para que no sea condenado al inframundo. Job cree que en el cielo hay un testigo salvador que certificará su integridad, como le expresa en el capítulo 19, versículo 25, sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre la tierra. Y en el capítulo 16, versículo 19, ahora mismo mi testigo está en el cielo, mi defensor está en las alturas. El sufrimiento se vuelve insoportable para Job, y él se torna amargado, angustiado y asustado. Lamenta la injusticia de Dios al permitir que personas malas prosperen, mientras él y muchas otras personas honestas sufren. Job quiere enfrentar a Dios y quejarse, pero no puede encontrarlo físicamente. Piensa que la sabiduría está oculta de la humanidad, pero resuelve perseguirla, temiendo a Dios y evitando el mal. Finalmente, Dios interviene en el discurso divino de la primera ronda. Durante sus conversaciones, Job solicitó a Dios 36 veces que dialogara con él. Ahora, su anhelo está concedido. En las 2 ocasiones en que Dios dialoga con Job, esto ocurre en medio de una tormenta. Hay un cierto humor en la manera en que Dios se dirige a él. Job es recordado por Dios de que Él es el creador de todo.
Dios recorre su impresionante actividad de forjar y mantener el mundo, preguntando a Job si podría igualar esa hazaña. Termina preguntando si Job está en posición de juzgar, diciendo que es imprudente para Job creer que Dios debería justificarse ante él. Finalmente, Job responde: soy indigno. ¿Cómo puedo contestarle? Pongo mi mano sobre mi boca. Hablé una vez, pero no tengo réplica, 2 veces, pero no diré nada más. En el segundo encuentro, Dios no habla sobre sí mismo como creador, sino sobre 2 de sus criaturas. El discurso está lleno de humor. Una vez más, le pregunta a Job sobre sus pensamientos respecto al hipopótamo, el behemoth, y al cocodrilo, el leviatán, como si estas extraordinarias bestias tuvieran las respuestas a los grandes problemas de la vida. Job es recordado de que no puede comprender a Dios ni al mundo animal, y mucho menos al mundo moral. Así, el punto principal de Dios es: ¿por qué estás intentando debatir conmigo? Job responde que Dios es omnisciente y que ningún propósito de él puede ser frustrado. Ahora se da cuenta de que su cuestionamiento a Dios fue totalmente inapropiado y se desprecia, arrepintiéndose en cenizas y polvo. Aunque el encuentro con Dios es humillante para Job, el núcleo del problema de Job es abordado, ya que vuelve a conectarse con Dios. El diálogo ofrece un clímax magnífico e inesperado para el libro. En el epílogo, el texto cambia de poesía a prosa. Cuando Job acepta que no debe culpar a Dios por sus interacciones con él, Dios restaura a Job sus hijos, 7 hijos y 3 hijas, propiedades, camellos y rebaños de ovejas, haciendo mucho más rico y feliz que antes. Como siervo de Dios, Job es rehabilitado. Por otro lado, los 3 amigos de Job son severamente reprendidos por Dios, quien dice que no hablaron correctamente sobre Job, indicando que no debemos citar sus discursos como si fueran verdades. Lo destacado en las 2 rondas de Dios con Job es que él aún no responde a las preguntas de Job ni le informa sobre su apuesta con Satanás. Job no necesitaba saber lo que estaba sucediendo en el cielo, porque Dios tenía sus razones para permitir que él sufriera. Debemos tener en mente una diferencia aguda entre la percepción judía de este libro y la cristiana. El judío de los tiempos del Antiguo Testamento no podía ver los problemas de la vida temporal a la luz de la eternidad. Sentía que la justicia de Dios debía ser vista en esta vida, ya que tanto personas buenas como malas iban al mismo destino, lugar de existencia sombría donde los espíritus de los muertos reposaban. Los cristianos, por otro lado, tienen un punto de vista completamente diferente sobre el sufrimiento actual. Ven la mayor visión del cielo a la luz de la obra de Cristo. El sufrimiento en este mundo empalidece en comparación con la vida que nos espera en el cielo. Por lo tanto, solo hay insinuaciones de vida después de la muerte a lo largo del libro de Job. En un momento, Job afirma que encontrará a Dios después de su muerte, pero este no es un tema frecuente en el libro, y no tiene idea de cómo sucederá. El libro de Job tiene 2 tramas principales, la trama divina y la terrestre. El libro comienza con la trama celestial, la reunión de Dios en el cielo con Satanás. Satanás era un ángel cuya función era reportar sobre pecados. Era el abogado acusador de Dios, que viajaba por la tierra para informar a Dios cómo eran los seres humanos. En el tiempo de Job, Satanás se había vuelto tan cínico que no creía que alguien pudiera amar a Dios por Dios mismo. Creía que las personas solo amaban a Dios por lo que él podía ofrecerles. Así se desenvuelve un debate entre Dios y Satanás, con Satanás sosteniendo exactamente eso. Dios pregunta a Satanás si encontró a Job en sus recorridos por la tierra. Job me ama porque me ama, no por ninguna gracia que haya recibido, afirma Dios. La réplica de Satanás es escéptica, argumentando que, si Dios quitara las bendiciones de Job, él maldeciría a Dios, al igual que cualquier otro. Como resultado, ocurre la apuesta divina. La tensión es esencial en cualquier gran drama. Job ignora la apuesta divina, mientras el lector está al tanto. La prueba sería inútil si él lo supiera. Este encuentro nos enseña valiosas lecciones sobre Satanás. En primer lugar, sugiere que él no puede estar en 2 lugares al mismo tiempo, no posee la omnisciencia de Dios. La trama humana,
el debate entre Job y sus compañeros, ocupa la mayor parte del libro. ¿Por qué Job está sufriendo más que otras personas? Es la pregunta central abordada. Existen dos puntos de vista. A. Los amigos están seguros de que el sufrimiento de Job se debe a su pecado. B. Job está seguro de que no está pecando y defiende su inocencia. El intercambio está lleno de intriga, ya que el lector sabe que Job tiene razón. La estructura de dos tramas del libro nos recuerda que nadie conoce el panorama completo cuando se trata de entender por qué las personas sufren. Debe ser muy difícil defenderse cuando se está en tanta desgracia. Además de la búsqueda de razones, todos se enfrentan a una cuestión mayor. ¿Puedo seguir creyendo en un Dios justo cuando todo parece ir mal? El libro de Job ofrece una respuesta a esta interrogante. ¿Cuál fue el mayor sufrimiento de Job? Esto resalta la importancia de este tema. ¿Fue una confrontación física? Estaba cubierto de llagas, de la cabeza a los pies, fatigado, exhausto y con dolor insoportable. Socialmente, debido a su apariencia física y al hecho de que la comunidad local estaba al tanto de su reciente tragedia, se convirtió en un marginado social. La gente caminaba por el otro lado de la calle en lugar de hablar con él, mientras él se sentaba en un montón de cenizas en el extremo del pueblo. Hasta los adolescentes se reían de él. Mentalmente, enfrentó el dolor de no saber por qué estas cosas terribles le estaban sucediendo, especialmente porque parecía no haber nada en su pasado que lo justificara. Espiritualmente, su angustia era mucho peor que cualquier otra, ya que se sentía distanciado de Dios. Job clamó, suplicando a Dios que lo encontrara, hablara con él e incluso discutiera con él. Ese fue su verdadero dolor más intolerable. El sufrimiento es mucho más agonizante si creemos que Dios está distante y desinteresado. Sin embargo, cuando Job finalmente logró hablar con Dios, las cosas no sucedieron como había planeado. Para los cristianos, el libro de Job puede interpretarse en el marco del Nuevo Testamento. 1. Dios permitió que Satanás desencadenara la muerte de Jesús en la cruz, con el propio Hijo preguntando, Dios mío, ¿por qué? Al igual que con Job, Dios no reveló por qué. Esto sugiere que incluso el Hijo de Dios perdió el contacto con el propósito de su sufrimiento bajo la fuerza del tormento de la crucifixión. 2. El cristiano comprende que la vida prosigue más allá de la muerte. Los problemas del sufrimiento no necesitan ser resueltos en esta vida. Es interesante destacar que, en la versión griega del libro de Job, se agregó un versículo adicional afirmando que él, Job, revivirá con aquellos a quienes el Señor restaure. 3. Esta esperanza de resurrección nos recuerda que habrá una justificación final de Job. Los cristianos creen que Jesús retornará para juzgar a los vivos y a los muertos al final de los tiempos. Algún día habrá una escena de juicio, donde Jesús se sentará como juez, y todas las personas malas y piadosas que han vivido estarán ante su trono para ser juzgadas de acuerdo con sus acciones en el cuerpo. Por lo tanto, todo lo que Job ansiaba está a punto de hacerse realidad. La justicia de Dios será aplicada a toda la raza humana en una manifestación pública de justicia. Al examinar la increíble jornada de Job, descubrimos que las lecciones de fe, fortaleza y justicia son más pertinentes que nunca. Pero el camino no termina aquí, tenemos mucho más por descubrir juntos. Si te gustó este vídeo, imagina lo que más podemos investigar. Cada historia que compartimos es una nueva oportunidad para desentrañar enigmas, encontrar inspiración y modificar nuestra percepción del mundo.